En este video vamos a hablar sobre cómo pasar variables hacia nuestras vistas. Por ejemplo, voy a utilizar esta ruta de actualizaciones y yo voy a crear una variable dentro de mi método closure que se llame primer versión, donde simplemente le estoy asignando una cadena. Entonces, si yo quiero acceder a esta variable dentro de mi vista, yo la voy a poder pasar de varias formas. Una primera forma es concatenar aquí un método con menos y mayor que, carácter de flecha, y yo puedo concatenar métodos. Entonces, puedo agregar aquí el método with y este método with va a poder recibir un arreglo. Este arreglo va a ser un arreglo asociativo donde el campo de la llave va a ser la variable con la cual va a estar disponible dentro de mi vista. Es decir, yo aquí le puedo poner primer versión y su valor es primer versión. Si yo guardo, entonces ahora puedo ir a mi vista de histórico y voy a empezar a utilizar directivas de Blade. Entonces, en una aplicación de PHP normal, yo tendría que hacer algo por el estilo, algo así, para que funcione, ¿no? De hecho, vamos a probar y puedo ver que efectivamente sale el contenido de la variable. Pero como estamos en Blade, entonces el equivalente de yo a hacer la apertura de PHP y hacer un eco sobre cualquier cosa, yo voy a tener esta sintaxis de doble llave. Entonces, esta sintaxis de doble llave equivale a eso, de tal forma de que yo aquí simplemente puedo dar salida a las variables de esta forma. Y podemos verificar que esto sigue funcionando. Si yo quiero agregar otra variable, puedo agregarla aquí dentro de mi arreglo. Entonces, vamos a duplicar esto y vamos cambiando un poco el nombre de las variables. En este caso, pese a que yo estoy asignando versión 1 como una variable dentro de mi método, cuando yo la paso a mi vista, voy a seguir utilizando esta llave como variable para darle salida a la información. Entonces, esto quiere decir que esto aquí sigue funcionando y vamos a agregar la otra variable de esta forma. Voy a poner mi vista aquí, de tal forma de que yo simplemente puedo darle salida. Versión 2. Guardo y verificamos que pues efectivamente ahí están las dos versiones, ¿no? Entonces, lo importante aquí es recordar que el nombre de esta llave es como yo lo voy a tener disponible dentro de mi vista. Entonces, generalmente vamos a utilizar pues la misma sintaxis o el mismo nombre, es lo más usual, por ejemplo, tenerlo de esta forma. Entonces, aquí como yo estoy cambiando el nombre de mi llave, ya no va a estar disponible como primer versión. Esto me va a dar este tipo de error, donde me dice que la variable primer versión no está definida y me marca dónde la estoy queriendo utilizar dentro de mi vista de Blade. Entonces, eso quiere decir que no la está recibiendo y que la estoy tratando de utilizar. Actualizamos y ya funciona. Una forma de que se suele utilizar para escribir este tipo de sintaxis es, en primer lugar, lo que yo concateno lo puedo ir poniendo de esta forma y o, voy a revisar ahorita un poquito, puedo también los arreglos ponerlos de esta forma y simplemente es para mejorar la visibilidad o qué tan fácilmente es leer esto, ¿no? Pero es exactamente lo mismo y sigue funcionando. Así como puedo utilizar este método de with, yo también puedo, voy a dejar esto por aquí comentado, pasar como un parámetro
precisamente este mismo arreglo. En lugar de utilizar with, puedo pasar el arreglo. Eso significa que yo puedo tener aquí mi arreglo. Entonces, como segundo parámetro dentro de mi método de view, yo también puedo pasar un arreglo de la misma forma y voy a tener el mismo resultado. Verificamos que sigue funcionando perfectamente. Ahora bien, como la mayoría de las veces voy a tener este tipo de asociación donde el nombre de la variable que estoy generando aquí dentro de mi función es igual al nombre de la variable que quiero utilizar dentro de mi vista, entonces en lugar de yo hacer todo esto, puedo utilizar un método que se llama compact, donde va a ser precisamente eso. Aquí lo único que se suele olvidar es que no le voy a pasar la variable tal cual, sino el nombre de la variable, es decir, versión 1, y yo puedo pasar tantas variables como quiera, versión 2. Entonces lo que va a hacer este método de compact es precisamente generarnos un arreglos cuyos valores de estas llaves van a ser los valores de estas variables. Puedo verificar, sigue funcionando y entonces en tanto este nombre de variables sea el mismo que yo quiero utilizar aquí en mi vista, puedo utilizar compact y me parece un poquito más sencillo para la mayoría de las veces. En algunas ocasiones sí es útil utilizar el with, pero el 90% de las ocasiones esto nos va a ser más útil y más sencillo. Entonces, generalmente en los videos subsecuentes voy a utilizar esta forma. Hasta aquí vamos a dejar este video y como siempre vamos a hacer nuestro commit.